se multiplicó por fuera. Ajá. ¿Cómo fue esa comunicación? Porque pues ellos dos eran una pareja muy, muy junta, muy amorosa. Entonces no era como una relación que ella se iba ella, sino como que pues ya por otras cosas es que por lo de todas las que ella se tiene que ir. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te tienes que colocar en esta posición de medio de comunicación entre pues tu núcleo familiar y, y el hospital donde está tu papá, en ese estado? Pues mira que a mí al principio me dio muy duro porque era asumir un rol que a mí no me correspondía, ¿sí? Ese rol era el rol de esposa. Pues una esposa que en ese momento, como dices tú, estaba en un momento atendiendo una situación familiar, entonces digamos que entro yo a hacer ese reemplazo. Y que ella se fue con tranquilidad que no iba a pasar nada de eso, Exacto, ¿no? o sea, ella se fue tranquila y que además mi papá también le decía, tranquila, que yo voy a estar bien, no te vengas. Entonces digamos que en últimas por eso digamos que ella no se fue y el contacto fui yo por cuanto digamos que yo fui la persona que cuando él ingresó en Banaco pues fue yo la que quedó con ese contacto. Obviamente esto para mí generó mucho estrés y mucha ansiedad, por lo que te decía, yo no sabía en qué momento me iba a sonar ese celular en la madrugada y tiempo después yo quedé con psicosis en la madrugada de saber de que pronto alguien me iba a llamar en la madrugada a decirme que alguien se había muerto o que alguien estaba mal o que algo iba a pasar. Entonces por mucho tiempo yo dormía asustada, ¿sí? O sea, como angustiada, como que algo iban a llamar o que algo iba a pasar completamente. Entonces fue heavy, o sea, digamos, ser el responsable de la vida de alguien o ser como el tutor, o sea, es algo complejo, ¿sí? O sea, porque en últimas digamos que es tu responsabilidad, digamos que sos el puente de cómo le digo a mi mamá que mi papá está bien pero está mal, cómo le digo a Daniela que mi papá está bien pero se va a morir, cómo, o sea, en la madrugada fue, marica, las levanto o no las levanto. Cuando te llama, cuando la Cuando doctora me te llama llamaron así, ese día o en la sea, madrugada, además que hay que poner un poquito de contexto también, es que Daniela COVID, mientras mi Daniela papá se con contagió. COVID, mi Okay. tía COVID. Ah, o sea, estaban los tres Con COVID, con COVID, entonces, digamos, excepto yo, excepto tú. que yo Entonces, era la cada persona que podía uno, salir. Cada una ya, estaba en su habitación, yo estaba en la habitación de mis papás, pues donde yo dormía con mi papá, mi tía en su habitación, Daniela en su habitación, ambas con COVID, yo en la mitad. ya. Entonces digamos que yo era, o sea, como la chacha, porque finalmente Lucerito tampoco podía ir, que es nuestra nana. Entonces Lucerito al mismo nos dio COVID, ella dijo prohibió entrar. Eh, Mucho tiempo comimos lo mismo, mm, una pasta fea, Deliciosa, deliciosa, hecha por mí. O sea, horrible. sí o sí te tocó Asumir el rol de asumir mamá, ese rol, pues sí, de responsabilidad de mayor, pero de no de muchas hermana. vidas, ¿no? Porque Exacto, está la vida de Daniela, pues que no sé si ella le dio duro la vida a tu tía, que también es una persona pues mayor, un adulto mayor, ya que pues que entra un corría poco más el en... riesgo, ¿no? Que mi Ajá, papá, porque ella sí tenía preexistencias asmáticas. ya. Entonces yo decía, marica, no, ya no más. O sea, yo, dos muertes, o sea, o dos personas en clínica, no. No, bueno, gracias a Dios, pues digamos que con ella no pasó absolutamente nada, fue asintomática y todo eso. Entonces, Okay. pues en última no pasó a mayores. Ya, pues lo que te digo, o sea, ya era asumir. Yo digo aquí, los papás y las mamás callan muchas cosas porque en medio de esas necesidades yo decía, marica, ¿qué hago a las 3 de la mañana? ¿Las levanto? Porque yo ya no pude dormir. O sea, ¿quién duerme con una noticia así? Entonces, bueno, yo te esperé pues, que amaneciera, obviamente, y demás, yo me agarré a orar. Dios fue como esa ancla, mi salvación, en medio de todo. Y ya, digamos que en ese momento, cuando bueno, digamos que paréntesis, yo ese día también cumplía años, entonces fue una sensación muy, O sea, te llaman en la madrugada tu cumpleaños ajá, a para decirte que decirme que tu mi papá papá está también no muy mal, sobrevivió. exacto, y que muy probablemente no sobrevivió ese día. Okay. Entonces yo, ok, o sea, digamos que fue un sinsabor ese cumpleaños, porque digamos que era celebrar tu vida, pero a la vez no saber si llorar por la vida de tu papá, que estaba muy mal. Entonces era como recibir regalos, pero ese día, Felicitaciones. ajá, que uno no sabía cómo masticarlas ni tragarlas, pero en la mañana mi papá fue muy detallista porque yo
de las cosas que yo más anhelaba era que me dieran un desayuno sorpresa. Yo no sé si él sabía, pero esas cosas que teníamos tanta la conexión, que él desde la clínica, o sea, muriéndose, y él organizó todo para que me pudieran llegar ese desayuno. Yo decía, wow, ¿cómo una persona muriéndose puede lograr hacer eso? Entonces, finalmente, yo recibí eso, obviamente yo me partí en llanto, porque decía que yo era la mujer de su vida, que él solamente añoraba el día que yo consiguiera un esposo, que lo consiguiera conforme a la voluntad de Dios y que realmente fuera conforme como a lo que él deseaba para mí. O sea, comerme ese desayuno fue lo mejor que yo creo que me pudo haber pasado, porque era ver que el amor de tu vida, para mí mi papá era el amor de mi vida, creo que también me lo preguntaste ahorita, era eso, o sea, como que saber como de lo que tú tienes necesidad, de lo que tú anhelas, porque yo siempre anhelaba eso, un desayuno sorpresa. Es más, yo le dije a mi gente, de mi familia, de mis amigos de la empresa, que yo quería un desayuno sorpresa. A las horas llegó otro desayuno sorpresa, porque yo lo había pedido, pero el primero que me llegó fue el de mi papá. Entonces, ver, Zuli, que todos esos detalles, como tan de fina coquetería, el man los tenía tan presente. O sea, ese día me alegró el corazón, porque yo decía, ¿cómo alguien puede pensar en todo? O sea, marica se está muriendo y como desde el miércoles o martes llamó a un amigo para que por favor le ayudara a coordinar el cumpleaños de su hija. O sea, wow, fue algo como muy top y hasta ahorita como que lo puedo ver, porque yo nunca lo había podido ver así. Le doy gracias a Dios. Y bueno, mi Zuli, pues en el día, como a las 11 de la mañana, yo estaba muy tranquila. Yo no sabía qué hacer, yo llamé a mi jefe, lo único que yo le dije, "Ve, yo no puedo trabajar así. Tú me vas a disculpar, pero no, yo no puedo trabajar así, mi papá se está muriendo, Zuli, se está muriendo literal". Yo me acuerdo que yo llamé a uno de unos grandes amigos, Juanpa, si me estás viendo también te quiero muchísimo. Y cuando nos vimos allá en la clínica, yo me agarré a orar, porque pues fuera el único que yo sé hacer, que sé hacer orar. Orar y pedirle mucho a Dios, pero era una oración, Zuli, como cuando vos no querés dejar ir a alguien, yo no sé si te ha pasado, pero como que vos estás en una encrucijada del amor, porque vos no sabes qué es lo mejor para esa persona, pero a veces somos tan egoístas con nosotros mismos por tener o retener a una persona que a veces no la dejamos ir, creyendo que esa persona va a estar mejor con nosotros por no sufrir un proceso de dolor, que yo simplemente lo que hacía era pedirle a Dios que me lo dejara con vida, porque si no se me iba a acabar la vida. Yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, "Pa, el día que usted se llega a morir, yo me entierro con usted, a mí se me acaba la vida". Y yo recuerdo, Zuli, que yo me fui a orar, literal, y a alabar y a pedirle a Dios por la vida de mi papá. Después de eso nos pusimos a almorzar. Obviamente fue el almuerzo más horrible, insípido de la vida, porque no me pasaba nada. La gente no sabía si llamarme, felicitarme o preguntarme por mi papá. Pobrecita la gente y mi familia, porque no sabían cómo qué hacer. Yo creo que mi mamá tampoco a hoy sabe qué hacer. Entonces, bueno, en ese proceso, ya finalmente después de eso, yo recuerdo tanto que yo me senté en un murito allí de Imbanaco y le dije a Dios, haz lo que tengas que hacer. Yo te entrego a mi papá, te lo entrego, porque las oraciones que yo había hecho en la mañana era como, sálvale la vida, sálvale la vida, sálvale la vida. Y yo decía, desde un punto en el que yo le dije, ¿sabes qué? En última, si haces tu voluntad, que se haga la voluntad tuya.
Juli, no me lo vas a creer, pero yo sentí como, ¡fua! Como si algo se hubiera desprendido de mí. Yo respiré, miré al cielo, en eso pasaron muchos carros fúnebres. Yo dije, ¿será una señal? Mija, yo cogí mi carro, me despedí de mi amigo, tucu, y ya, me fui para la casa. Juli, yo que llego, sin mentirte, pasan 20 minutos y me llaman, tu papá le dio un infarto. ¿Yo qué? Sí, tu papá le dio un infarto. ¿Yo qué? Sí, a tu papá. O sea, yo no entendía. Para mí un infarto es como darte un infarto y seguir viviendo, ¿sí? O sea, no era para mí un infarto es que puedes seguir viviendo. Yo no entendía. Yo creo que entendió más Daniela y mi tía que estaban por fuera escuchando del tanto yo ¿qué? O sea, tú ya estás en el apartamento. Sí, yo ya había Justo llegaste al llegado. apartamento, te llaman. Íbamos a hacer una cadena de oración por mi papá. Y justo en ese momento que me llaman, nos tocaba a Daniela, a mí y a mi hermana mayor orar por mi papá, por la salud de mi papá. Nosotros nos tocaba de 5 a 5 y media, Ujú, y a nosotros nos llamaban como a las 5, 4 y algo. 4:50. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Sí, tu papá le dio un infarto. Yo, ¿qué, doctor? Repítame que no entiendo. ¿Qué su papá le... Yo, no. Claro, obviamente estas se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué pasó, mamita? Y como que nos olvidó las barreras del COVID. Porque esta agarró a meterse a mi cuarto. Mi hija, pues la reacción mía fue empezar a cantar. Daniela dice que ella pensó que yo me había quedado loca. Yo me puse a agarrar, a orar, bueno, en fin. Y en medio de eso, obviamente era darle la noticia a mi mamá. Pues a mi tía y a mi hermana no me tocó decirles nada porque ya estaban allí. Entonces, después fue darle la noticia a mi mamá. Yo sin filtro fui diciendo, Zuli, porque pues era mi dolor. Y pues mi mamá hoy me reprochó mucho eso, pero yo le dije, es lo que, es lo que salió. O sea, yo no me voy a poner a pensar si venías manejando o no venías manejando porque nadie tampoco pensó como en mí. O sea, ese tipo tampoco me preguntó si yo venía manejando y no venía manejando, si lo uno, si lo otro, si todo. Mira, yo fui soltando, fui llamando. Creo que mi papá ya murió. Creo que mi papá ya murió. Creo que mi papá ya murió. También un poco en un estado de shock, ¿no? Porque Sí, apenas estaban asimilando ustedes la como la noticia, pero noticia. también está la responsabilidad de que hay alguien externo cercano a él, como una esposa, que no sabía. Exacto. Entonces Y un acto, mi mamá venía manejando y casi se estrella. Porque pues obviamente una noticia de esas, pues, obviamente yo tampoco le pregunté nunca si venía manejando, tampoco sabía. Entonces, bueno, fue como un problema de comunicación ahí. Al rato, esta señora que te digo, Juliana, nos dice como, ¿ustedes lo quieren ver? Y yo, no, sí. Entonces me hicieron videollamada a mí a mostrarme pues a mi papá ya muerto. Fue tenaz verlo muerto. Yo no lo quería ver, pero pues obviamente cuando la transmisión pues del celular, pues obviamente pues lo vi ahí con su boquita abierta y todo maravilloso. Y ya en eso pues entra como todo el papeleo. Yo no entendía, Zuli, yo no entendía por qué el día de mi cumpleaños Dios me había quitado, para mí me lo había quitado al amor de mi vida. O sea, yo no entendía. Yo no entendía, yo ahí pues tuve como un proceso de shock con Dios, o sea, como de, a ver, sentí que me traicionó, sentí que todo lo que yo había orado, por lo que yo había orado, en efecto no se estaba dando. Fue también, digamos que a nivel espiritual, confrontar tu fe, ¿sí? O sea, para mí fue muy duro porque fue como confrontar esa fe. Ay, yo nunca le había pedido tanto a Dios algo como ese momento. Y por eso conté lo de los viejitos,
porque después me dio fue rabia. Yo decía, parce, viejito chuchumeco este. Después nos dimos cuenta de otros casos, por ejemplo, el caso del esposo de una amiga de mi mamá, el tipo re mal, o sea, ya en las últimas, y el tipo sale invicto. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué pasa aquí? Yo me aferré a las películas de Navidad, Zuli. En ese momento mi mamá llega al otro día de la muerte de mi papá. Mi mamá no pudo seguir manejando, mi mamá les tocó unos primos ir por ella hasta un punto, o sea, ellos se fueron manejando ¿y qué? Así llegaron hasta un punto y me iba a decirle a Dana, que creo que fue la que hizo todo eso, que es una prima a la que yo amo, y, y con otra prima le dijeron a los esposos como, vamos por mi tía, una de mis primas estaba recién eh, dada a luz, estaba amamantando, le dio mastitis de solo la noticia porque todo el mundo amaba a mi papá, entonces fue también muy duro para ellas, no lo podían creer, nos pusimos a llorar todas, obviamente era llamar también a mi hermana de Estados Unidos a decirle, llamar a la otra hermana que vive en España, entonces era como, pues como wow, como que, ¿qué pasó aquí? O sea, no era una noticia que ustedes simplemente pueden recibir y asimilar, sino que tenían que tomar la responsabilidad de comunicar y asimismo... Daniela no, Daniela No, se sí, encerró. exacto. Ah, bueno. Y asimismo como en la comunicación es un duelo diferente, ¿no? Porque es como el que asimismo como tú pudiste haber preguntado muchas veces porque no te entraba la información, el dato de que le dio un infarto, Ajá, pues tener que recibir estas respuestas de muchas otras personas, entre otras pues, no, total. entonces me imagino que no fue fácil. No, no fue fácil, mi Zuli, no fue fácil, porque después era también decirle a los amigos de la empresa, decirle y Daniela simplemente ¡fuf! Se puso en un caparazón y no me importa nadie. Literal, Daniela dijo, no me importa nadie, no me importa nadie, me importo yo y me duelo. Y digamos que pues nadie la juzga en ese sentido por cuanto lo que dices tú, o sea, cada quien No, vive cada su duelo es duelo diferente. de manera diferente, pero Igual yo uno, tenía una responsabilidad totalmente y es, a mí todos los amiguitos de mi papá me sentía como en el colegio me hablaban. Es más, mi papá me mandaba audios para que yo se los mandara a ellos diciendo cómo estaba, es más, me ponía a grabarme para yo decirle cómo estaba y él reenviar eso como unos grupos en los que él pertenecía, yo no sé, Años Dorados, Vida de Plenitud, yo no sé en qué grupos estaba, pero todo el mundo, digamos que en pro de eso estaba, era con el contacto mío, o sea, vos sos el contacto de tu familia y todo el mundo, digamos, para coordinar algo, te llames a ti. Entonces, en ese orden de ideas, pues como que todo el mundo llamando, llamando y llamando. Mi mamá obviamente pues ya tenía vuelo comprado. Yo le dije, mamá, venite, o sea, ya, literal, venite, porque mi papá está muy mal. Yo ya no puedo con esto. Vente. Quien tiene que estar aquí y asumir antes de la eres muerte. tú. Antes de la muerte ya ella tenía todo comprado, no sé qué. Sí. Y bueno, gracias a Dios pasó así. El viernes mi mamá llega, obviamente fue horrible porque era el dolor de mi mamá, pero no la podíamos abrazar. Con Daniela tampoco nos pudimos abrazar porque estaba el bicho ese, mal bicho, y era como esas barreras invisibles que tú no podías abrazar al otro y decirle cuánto lo siento y simplemente tocarle la pared a la otra para ver si estaba bien. O si también tenía que salir corriendo con esta o con la otra. O sea, yo decía, wow, bueno, en medio de eso a mí me hacen la prueba otra vez, salgo negativa para la gloria de Dios y yo salí como Pepa en Guama de esa casa. Yo dije, bueno, voy a dejar aquí a las cobichas, porque aquí les decía, y bueno, me fui para que ellas también pudieran dejar respirar la casa y demás. Me fui con mi mamá fue por mí. Entonces, bueno, en ese momento no pude vivir mi duelo como tal puntualmente, porque cada vez que intentaba llorar, mi mamá me frenaba. Mi mamá me frenaba. El tema de mi mamá, salimos, y ya fue como empezar las dos en medio de una relación que no era tan chévere, pues no era lo mismo con mi papá. Entonces, en ese momento yo me apegué mucho, mucho, mucho a mi mamá. O sea, era como ponerme en los zapatos de ella. Yo le decía a mamá, a mí me parece muy difícil
porque es el amor de tu, o sea, de tu vida, o sea, con la persona con la que tú soñaste llegar hasta viejito y demás, y es muy difícil, o sea, es muy difícil para ella, y digamos que para nosotros, digamos, como lo que te decía al principio, como él cumplía un rol de manera diferente en la vida de cada persona, pues digamos que de entrada no era lo mismo. Entonces cuando yo, pues digamos que volviendo al punto, yo cuando intentaba llorar, no podía llorar. Y cuando intentaba como estar sola tampoco podía porque mi mamá quería estar conmigo. Entonces mi mamá siento que me absorbió en un montón en ese sentido, mientras Daniela simplemente estaba en su caparazón, viviendo su duelo. Igual también, porque pues ahí hay una foto de tu papá ahí, ¿no? Y tú físicamente te pareces a tu papá. Horrible, te lo pueden mirar. Entonces sí, nadie me podía mirar. No, pues en ese caso tu mamá es lo que tiene, o sea, lo que le queda de De tu papá, verdad. aparte de que pues eran las hijas, pues que, o sea, físicamente te parezcas, pues, y aparte eran las que no tenían COVID, entonces era como lo único que ella podía como Su lugar seguro, pues por llamarlo así. Sí, digamos que por ese simple hecho de parecerme a él, pues nadie me quería ver. Y bueno, pues digamos que ya después de la medida, pues volver al apartamento para mi mamá fue muy, muy duro. Bueno, nosotros en el diciembre de ese año nos fuimos para la costa como a vivir nuestro duelo. Nos recibió mi tía Marta, mi tío Eduardo, Porque ustedes son de la costa, ¿no? mi mamá, Mi mamá, Ok. mi tía Eduardo, mi tía Eduardo. mi tío Eduardo y mi tía Marta, que los amo con todo mi corazón. Han sido una familia que en medio de todo el proceso nos han acogido un montón. Y bueno, mi Julia ya pues solamente distraída con temas de familia, con temas de uno, lo otro, no sé qué, pues tampoco pude vivir mi duelo, ¿sí? O sea, como que siempre lo apagué con muchas cosas. Pero Ya. pues Gaso lo dejas como en la parte de atrás de Sí, tu como que no, cabeza, no, no, pues. no, exacto. Como no, 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 no. O como cuando quería llorar y mi mamá, no, no, mija, no llores, no sé qué. Entonces, digamos que en ese momento mi Zuli, pues, no lo viví hasta que volvimos a Cali, ya después como de mes y medio, fue horrible, o sea, ya digamos que vivo el duelo. Ese avión aterriza y a mí me entra, no sé qué me entró en mi corazón, en mi alma, en un espíritu, no sé cómo explicártelo, pero fue como si una nube se hubiera caído literalmente en mi vida. O sea, la llanta del avión toca y yo empiezo a llorar, pero de manera desconsolada. O sea, y no era algo que yo venía pensando en mi papá ni nada de eso, sino como que simplemente de volver era como, uff, como heavy, o sea, como que tenaz. Yo obviamente seguía trabajando desde casa y todo eso. Para mí fue muy difícil porque ya empecé a vivir mi duelo y yo empecé a somatizar como las mismas enfermedades de mi papá, creyendo que me iba a morir, que me iban, primero empecé que me iban a dar las mismas enfermedades porque mi papá al final no muere por COVID, sino por el infarto que te cuento. Entonces finalmente no muere por eso, sino por infarto derivado pues del COVID. Entonces yo pensaba que a mí también me iba a dar eso, ¿no? Pues como lo que yo te decía, cuando nuestra alma estaba tan conectada, yo sentía que me iba a pasar absolutamente lo mismo. Y después ya entra como todo un proceso en el cual yo ya después me quería quitar la vida, ¿sí? Yo ya obviamente no quería seguir viviendo porque en ese momento, como te decía al principio, mi papá era todo, era la razón de vivir. Yo decía, se me fue la razón de vivir, ahora, ¿por qué voy a vivir? Si ya no tengo esperanza, ya no tengo nada, ya. Y ahí pues obviamente empezamos un proceso como familia muy, muy duro, porque pues era como el duelo, más yo con mis temas emocionales, más obviamente pues el duelo de mi mamá, mi hermana y todo eso, pero ya a ese punto mi hermana ya había pasado o vivido su duelo. Estaba un poco más sostenido. Exacto, yo estaba un poco más estable, mientras que yo estaba supremamente desboronada, yo parecía de cuenta un suspiro. O sea, yo a mí nada me levantaba, a mí lo único que me levantó fue Dios, de verdad. En ese momento no, yo empecé con un proceso psicológico y demás, en el que pues me quisieron ayudar. Yo también me dejé ayudar en ese punto, pero estaba tan cerrada que creía que solamente habían cosas que solamente podían ser resueltas entre
Dios y yo. O sea, no, en ese momento, digamos que cualquier cosa que me dijeran como que no la recibía, a como de pronto hoy puedo llegar a decir, hoy la estoy recibiendo, ¿sí? En ese momento fue muy duro, nos cambiamos de casa, bueno, todo eso, el apartamento y bueno, plan. Pero en ese mismo momento yo empecé a crecer como persona. Obviamente, pues tenía pensamientos suicidas, pero eso me hizo ser un poco más fuerte. Digamos que, ¿en qué sentido? En el sentido que empecé a buscar a Dios como lo que mi papá o sea, como lo que mi papá siempre fue, ¿sí? Entonces, digamos que en últimas, mi papá estaba ocupando un lugar que solamente le pertenecía a Dios. O sea, digamos como que él estaba ocupando lugares que no le correspondían. Estaba ocupando lugares como por llamarlo así, de esposo que no le correspondían, ¿sí? A él solamente le correspondía, yo lo digo así, en mi vida ser papá. Pero digamos que en ese sentido yo me empiezo a dar cuenta de muchas cosas buenas de mí y que digamos que fueron necesarias para decirte hoy me caí, pero me levanté. ¿Sí? Y si digamos tuviéramos que ponerle un título a esto, es como sanando a través de las semillas que deja algo. Y obviamente es muy duro, o sea, yo ahorita mismo te puedo decir, wow, o sea, me hace mucha falta mi papá porque me hace mucha falta, pero creo que lo hemos hablado muchísimo con Dani, yo no cambiaría nada de la historia, nada. Si vos me preguntabas a mí hoy, ¿querés que tu papá pueda vivir? Yo no. No. ¿Por qué? Porque si bien lo amé, o sea, lo quise con mi alma, siento que digamos que también fue también un papá tan protector que en medio de todo no nos enseñó a vivir sin él. Y si digamos que vos me preguntás es como que qué le diría a mi papá en estos momentos, digamos ya que él se apareciera aquí o demás, es eso, marica, enséñame a vivir sin vos. Y creo que se lo he dicho a mi hermana porque mi hermana es mucho más apegada a mi mamá, es aprender a vivir sin mi mamá. O sea, tu mamá es tu mamá, pero que el día que no esté no te haga falta en el buen sentido de la palabra. Y es que último, cuando yo empecé a investigar por qué nos dolía tanto la muerte, es por la concepción cultural que tiene el sentido de la muerte. Porque para otras culturas, por ejemplo en las indígenas, la muerte es un signo de alabanza, de gozo, porque alguien se fue a reunirse con sus ancestros. Y a nosotros nos duele tanto porque somos tan egoístas de que queremos tener a esa persona sí o sí aquí. Entonces, si yo me lo vuelvo a encontrar, le diría eso. ¿Por qué no me enseñaste a vivir sin vos? ¿Por qué no me diste las herramientas para aprender a vivir? ¿Sí? Porque ahorita mismo siento que soy un suspiro. O sea, siento que él no me enseñó como las bases. Obviamente, pues, como todo niño que no quiere que su papá sea alcahueta, ¿sí? Pero eso también hace un poquito de daño. Y bueno, pues empecé como todo un proceso con Dios donde pude saber quién era, ¿sí? Como un proceso de identidad, porque digamos que más allá también del tema emocional, también estaba como replantearme mucho y sentía que como que dentro de las cenizas, como el fénix, se estaba como volviendo a levantar y yo no entendía nada, o sea, de verdad que yo no entendía nada, fueron momentos muy duros, momentos de ansiedad, ataques de pánico, o sea, todo como que se me juntó en una sola, yo no quería saber nada, yo solamente quería como meterme por un tubo y salir volando y que ya esto acabara, pero ha sido el mismo Dios que en medio de todo, un día no creas que yo le preguntaba muchísimo y le recriminaba también, ¿por qué te lo llevaste el día de mi cumpleaños? ¿Por qué? Y en medio de muchas respuestas, yo creo mucho en los sueños, mi Zuli. Dios me da la oportunidad, en medio de todo, de soñarme con papá y decirme que él no murió el 29, él murió el 28, en el momento que lo estaban entubando. Que ya dejara de pensar eso, porque él se fue el mismo 28. Y que él estaba bien, o sea, ahí sentí
Y me decía, no llores más por mí, pues estoy bien, como ya, o sea, como suelto, obviamente no me lo digo de manera puntual, pero hubo un sueño que yo nunca voy a olvidar y le doy gracias a Dios por esto y es que él me decía como que la vida, que yo le preguntaba que cómo era la muerte, él me decía cómo era la muerte, pero yo le decía, pa, eh, y me decía, mija, ni sabes quién me estaba esperando al otro lado. Y yo, ¿quién, pa? Jesús, mija, con los brazos abiertos. Ahí entendí, Zuli, que el regalo más grande que me pudo haber dado Dios era haberse llevado a mi papá. Que había nacido una vida en el cielo y una vida aquí en la tierra. Desde ese momento entendí que el 29 de octubre no es para estar tristes, sino para celebrar dos vidas. Una vida en el cielo y una vida aquí en la tierra, que yo todavía tengo vida y que yo todavía no puedo poner en pausa mi vida porque alguien ya se fue. Creo que sería también egoísta conmigo misma. Y, y digamos que eso aprendí, porque probablemente en cada cumpleaños estábamos tratando de salir de viaje. Los primeros 2 años lo hicimos así. En este último no pasó así por temas de elecciones, pero en el último año entendí que era celebrar la vida de todos. Que de pronto la mayor experiencia con Dios ha sido aprender a esperar, porque mi papá yo abría la boca y ahí estaba, y creo que es una lección que todos tenemos que aprender, porque no siempre va a estar la persona que nos soluciona a todos. Creo que llega un punto en el que pues a mí también me tocó vivir y es como adulta, o sea, como ya la vida joven adulta, como ya, ¡pum! Y a veces me cuesta mucho, Zuli, porque no sé qué hacer, pero en esos momentos miro al cielo y sé que desde el cielo me miran. Y sé que desde el cielo me aplauden, sé que desde el cielo están orgullosos de mí y sé que desde el cielo él me mira y sabe que yo estoy en muy buenas manos. Yo le digo a Daniela, no sé si Daniela se acuerda, y es que para mí Dios se le apareció a mi papá y le dijo, ¿usted se quiere ir? Y él le dijo que sí, para salvarnos a nosotros. ¿De qué? No sé, pero para mí es el regalo más grande que Dios me dio. Que mi papá se haya muerto el día de mi cumpleaños, yo no cambiaría nada, 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 nada. Obviamente pasé por momentos de dolor como todos los seres humanos, pero hoy te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado y que Daniela está aquí presente y que me puede desmentir. Se lo he dicho ya en muchas oportunidades. Para mí fue lo mejor que me pasó, porque a mí me pude enfrentar conmigo misma, puedo saber qué me gusta, qué no me gusta, qué es mío, qué no es mío, que puedo tomar uno como decisiones. Me siento como cual vi el niño cumpliendo 18, pero a los 30, 32, y que en efecto pues tengo una vida y es mi decisión, porque yo antes todo se lo consultaba a papá, pero ahora es consultarlo con papá Dios, sí, o sea, es consultarlo y esperar y saber que en sus manos voy a estar mejor, que si no tengo los 2000 pues él proveerá, pero ha sido una relación de poder esperar, que de pronto aprendí eso, lo que te estoy diciendo, que hay vacíos que en el alma solamente se llenan teniendo una relación con Dios y una lloradita con Dios, que creo que eso todo lo arregla. Que al principio me dio mucha rabia, quizás de pronto hay personas acá que puedan llegar a estar viviendo un duelo así. Al principio yo tenía mucha rabia con Dios porque no entendía, como te decía al principio, de por qué se lo llevó en un momento tan importante para mí. O sea, porque los 365 días no pudo haber escogido otro día. Yo le digo, pa, usted tan egoísta, o sea, tan chistoso haber escogido el mismo día de mi nacimiento. Digo, hasta en eso tenemos que estar conectados. Pero bueno, o sea, fue el día que él también eligió. A partir de eso, mi Zuli en mi vida está rodeado de plumas. Tú no sabes la cantidad de plumas que yo me encuentro después de la muerte de mi papá. Y tú dirás, ay, si te fue que pasas por un parque.
No, me caen en el carro, en la cancha, la persona puede estar ahí, solamente en mi camino está la pluma. Y yo empecé al principio a buscar como eso, las tengo todavía, a entender un poquito qué eran las plumas y que día hablándolo con mi terapeuta, yo le decía, para mí es, ¿qué haces tú con una pluma? Escribir. Anteriormente las plumas servían para eso, tú les ponías una tinta y ellos escribían. Es escribir una nueva historia. Entonces, pues digamos que si de pronto hay alguien que de pronto nos está escuchando, ya para finalizar, porque creo que se volvió re largo, y es que si estás pasando por esto, por alguna situación en especial, pues lo primero que te puedo decir que a mí me ayudó y que me levantó de la ceniza fue Dios, de manera primordial. Yo me aferré a Él como nunca y creo que una vez, vamos a mi tatuaje, una vez yo me hice este tatuaje, alguien muy allegado a mí me dijo, ¿por qué te vas a hacer ese tatuaje? Yo le decía, porque Dios es mi ángel, pero en ese momento no era mi ángel. Pero hoy te puedo decir que es mi ángel, que fue la ancla a la cual yo me aferré y tiré mi ancla en los momentos más difíciles de la historia, en los momentos en los cuales yo no sabía qué hacer, él me dio dirección, me dio un nuevo sentido de vida. Y si quizás de pronto le has dicho a algún familiar que es tu razón de vivir, no, no es tu razón de vivir, o ella, tienes que vivir por ti mismo, por, por lo que tú quieres, por lo que tú sueñas, porque muchas veces vivimos como vidas prestadas de otras personas, pero como que siéntate y replantéate, y si estás a tiempo de pronto cortar esa relación tan tóxica que de pronto puedas tener con algún familiar, no es fácil, pero también es saber de que en algún momento no van a estar, y pero que tú vas a estar bien sin ellos, ¿sí? Eso es básicamente lo que le podría decir a alguien que se enamore de Dios, que Él solamente tiene para darnos vida. A mí me dio vida en medio de todo. No ha sido fácil, no es un proceso que te digo, hoy ya estoy prueba superada. Creo que todos los días aprendo algo con Dios. Y bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. No sé si tienen alguna pregunta para cerrar y si no, pues No, pues. los quiero. Muchas gracias por compartir la historia, la verdad es muy valioso todo esto que colocas en el espacio y también pues que confíes en nosotras para contar eh, algo tan importante, ¿no? Porque pues, no es cualquier cosa y no fue cualquier persona y también todo lo que aparece para ti frente al sostén, en ese caso espiritual. Mm, gracias.